¿Qué tal, amigos de Globovisión? Les saluda Eduardo Rodríguez Yoliti. Qué placer para mí estar en estas pantallas del prestigioso y seguido programa que ustedes todos los días a la una siguen con Eduardo a la... No, no es Eduardo, tengo un invitado muy especial, Vladimir a la una. ¿Cómo estás tú? Y Eduardo a la una también. Bienvenido. Los dos a la una hoy. Los dos a la una. Bienvenido, Eduardo. Un placer tenerte por aquí, ¿vale? Igualmente para mí, Vladimir. Siempre tenía muy pendiente esta oportunidad. Tengo motivos suficientes para venir a compartir con ustedes y mis amigos de Globovisión y con toda Venezuela. Por supuesto, y un placer para nosotros tenerte porque además de amigo, colega, bueno, estamos con el escritor Eduardo Rodríguez Yoliti, escritor de este libro que se llama Mi vida en el medio, la emoción de comunicar. Vamos a hablar contigo sobre tu experiencia como escritor, por supuesto, pero, por supuesto, esa experiencia tiene mucho que ver con tus vivencias como comunicador social. Pero mucha gente no sabe quién es Eduardo Rodríguez, o sea, cómo llegó Eduardo a lo que es hoy como ancla principal en Venevisión, ancla también en Unión Radio y bueno, y escritor. Así es. Entonces es interesante conocer lo que ha sido tu vivencia, porque tú no tuviste una vida fácil, ¿no? No, y es la gran inspiración que me llevó a escribir este libro que agradezco tanto a mi mejor amigo de la infancia, Iván Diegues, presidente de Magenta Ediciones, me pone en las manos este proyecto. Y es contar en tono muy humilde, muy cercano, a tanta gente que durante tantos años, oye, tengo ya en Venevisión 25, tengo ya en Unión Radio 20, más los 4 que previamente tuve en Radio Rumbos. Si sumamos, sacamos tu edad un poco más o menos. Un poco, vamos a dejarlo así como un cálculo que puede hacer la gente. Pero no, Vladimir, soy un hombre profundamente agradecido con la vida, me considero muy feliz desde la conciencia en paz, desde la familia que tengo, desde lo que he logrado aprender y compartir en mis sitios de trabajo. Por eso, para cada lugar de trabajo hay un capítulo. Es un abrazo de gratitud compartido en tono muy confidente con la gente. Por supuesto. Ahora, tu infancia, ¿cómo fue tu infancia, Eduardo? La infancia feliz, como suele ser la infancia de un niño que tiene una familia, muy cercana a los caballos. En mí se da una gran casualidad. Mi primer vehículo de comunicación fue el dibujo. Y lo primero que yo aprendo a dibujar hasta hoy, y es lo que más me apasiona, los caballos. Y resulta que mi papá, uno de los primeros secretarios, cuando se inventó esa profesión aquí de jinetes en Venezuela, José Luis Rodríguez, que no es el Puma, mi papá tiene 85 años de edad, tengo la dicha de tenerlo vivo, y bueno, él fue quien me acerca al hipódromo. Y en el hipódromo es que yo aprendo o me entero que hay unos señores que le dan muy fuerte a unas teclas que suenan duro, y que hay unas personas, Alicán, Gustavo Ríos, Héctor Alonso, Zulbarán, Jesús Rafael Campos. Mucha gente recordará aquella voz ya fallecido. Puedo hacer comercial porque ya ni siquiera existe, ¿no? Los hípicos lo recordarán, que decía: por el viejo camino de los españoles o por la moderna autopista siempre se llega directo al restaurante Timotes allá en La Guaira. Imagínate tú. Y allí fue que entro en el hipismo y allí es que yo me enamoro de esto hasta traerme a lo que soy hoy. ¿Qué hiciste tú en el hipódromo? Primero, empaparme. Yo hablo de este libro del método de la observación, de vivir intensamente, de leer las letras pequeñas de la vida, de ser muy receptivo, y esa es un poco la tarea que tenemos los comunicadores sociales. No somos solo emisores, tenemos que ser receptores. Y se me metió por los poros, por las venas, todo aquello de la comunicación, porque no estaba permitida la entrada a los niños en el hipódromo La Rinconada. Mis padres se habían divorciado, eso es un punto de quiebre muy fuerte. Y bueno, en aquel entonces las leyes, el divorcio, y él nos llevaba al hipódromo y él tenía que trabajar. Y estábamos ahí, ese fue nuestro jardín de infancia. Cuando ya mis hermanos y yo tuvimos más confianza en los pasillos, llegamos a las casetas de transmisión. Pero en el hipismo llegué, mi primera experiencia en impreso, en televisión y en radio fue gracias al hipismo y a alguien a quien le agradezco mucho también, José Luis D'Angelo Durán, porque trabajé en Gaceta Hípica escribiendo. Yo tenía incluso una columna que se llamaba Cosas de Caballos. Iba una vez al mes al programa de Alicán en Venezolana de Televisión y tenía programas hípicos, daba pronósticos de caballos incluso. Y por allí comenzó todo. ¿Y hoy en día estás apartado de esa actividad? Estoy apartado. ¿No juegas ni físicamente? No. Nada. Tú sabes que mi papá siempre nos ponía como condición para ir al hipódromo que nunca nos viera a la pata de una taquilla. El día que yo los vea ahí, hasta ese día vienen. El único que hacía, como para darnos sabor, había una yegua llamada Agualinda, que la preparaba Joao Perpetuo, el papá de Carolina Perpetuo, y había una yegua llamada Segula C que la preparaba Ladislao Petrash, padre de la internacionalista Vilma Petrash.
Y entonces esa yegua era un tiro al piso cada vez que ocurría. Mi papá nos jugaba un boletico de 5 bolívares para ganar un realito. Entonces eso nos llenaba de emoción. Pero tú fuiste primero locutor que periodista, Eduardo. Eso me llena de mucho orgullo, Vladimir. Lo digo con mucho orgullo. Siempre digo, soy locutor, abogado y periodista en ese orden cronológico. Y lo digo con orgullo y de eso va también mucho del contenido de mi libro, porque tengo un gran respeto por el uso del lenguaje. Tengo un gran respeto y allí hago énfasis por la oratoria y la comunicación, que no es un asunto de la academia, no es un asunto de unos pocos o de la élite o de quien haya pasado por unos estudios y tenga un diploma colgado. Todos tenemos que hacer un esfuerzo por preservar la entereza, la integridad del hablar, de la comunicación, porque eso también te identifica, es parte de tu identidad y es una fortaleza, es una herramienta. ¿Por qué pasaste de la locución al periodismo, Eduardo? Porque, claro, en ese interín también está el derecho de por medio. Sí, ¿no? Porque, fíjate, los años 80 me pusieron a mí en el medio de un debate que hoy en día agradezco, como debe agradecer uno toda aquella dificultad que siempre te deja una enseñanza. Era que el debate estaba intenso. La discusión sobre la ley del periodista, yo soy periodista, yo soy locutor, que tú puedes hacer esto, que no, que yo hago los comerciales y tú no, pero yo hago las entrevistas y tú no. Y un cardiólogo no puede hablar del corazón y un arquitecto no puede hablar de un puente. Que todo eso se fue democratizando, se fue abriendo y hoy en día es una realidad que existe el periodismo ciudadano, alternativo, comunitario, que de hecho ya lleva camino andado. De eso vamos a hablar, de esos temas también, por supuesto. Pero todo se da porque José Luis D'Angelo Durán me dice, Eduardo, van a hacer un casting en Radio Rumbo. Una Radio Rumbo que cuando tú decías, oye, trabajo en Radio Rumbo, eso era decir, trabajo en televisión. Una gran cadena nacional en aquellos tiempos cuando la mayoría de las emisoras estaban en el dial AM. Porque recordemos que la única FM que hubo hasta mediados de los 80 fue la emisora cultural de Caracas. Y entonces yo fui y esta casualidad, después de la final del Mundial 86 entre Alemania y Argentina, yo quedé afónico. Fui a presentar la prueba y el operador me dijo, pana, aquí entre tú y yo voy a guardar esta prueba por 2 razones. Primero, estás chorreado, estás súper asustado. Segundo, estás muy disfónico. Yo lo guardo y vente la semana que viene. Amigos, ha llegado el momento de hacer la primera pausa en Vladimir a la una, Vladimir y Eduardo a la una más bien. Regresaremos en breve. Esto se va a poner más bueno todavía.